Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos sábado 21 de junio y espero hayan tenido una semana muy productiva, una semana provechosa, bendecida. Y parte de esa bendición, de ese provecho, de esa producción que uno puede tener en la semana están los devocionales diarios que usted hace con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos la continuación del Salmo 78, de los versículos 9 al 31. El día de ayer hemos visto los 8 primeros, y así que tenemos buena cantidad de versos para poder ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos el día de hoy. Pero antes vamos a orar para poder comenzar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo de gracia, de amor, de misericordia. Te pedimos que puedas ayudarnos a entender tu palabra a través, Señor Dios mío, de una correcta reflexión. Permítenos, Señor, adoptar, Señor Dios mío, esta palabra a nuestra vida, a nuestra carne, a nuestro ser, para que vivamos conforme ella nos enseña. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 78, verso 9 dice: Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Al contrario, olvidaron sus obras, olvidaron las maravillas que había mostrado, y delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber agua como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como los ríos. Pero aún así, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mies en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas torrentes que inundaron la tierra. Pero ¿podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y lo oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, y les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo, y trajo con su poder al viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían saciado aún su apetito, y aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tal historia está narrando el salmista? Y el punto central de este bloque de salmos, al menos para analizarlo por partes, el día de ayer ya vimos a qué se refiere, y el punto central, al menos 3 cosas que yo he remarcado aquí, son las siguientes. La primera es que se refiere a el pueblo de Israel, pero a través de la tribu de Efraín. Y dice lo siguiente en el verso 9 y 10: Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto y no quisieron andar en su ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a pesar de que el pueblo de Israel, reflejado en la tribu de Efraín, un pueblo dotado de guerreros habilosos, hábiles, diestros, capaces, no recordaron lo más importante,
¿Quién da la victoria? No son las habilidades que tú tienes. La victoria las da Dios, porque Dios ganó batallas sin utilizar ni una sola arma. ¿Ok? Entonces, punto primero, la batalla es de Dios, no son de nuestras habilidades, no se ganan con nuestras habilidades, se ganan con la ayuda de Dios. Segundo punto, no olvidemos a Dios y cómo a través de los años hizo obras en medio del pueblo de Israel, a pesar de lo milagroso que fue toda la compañía de Dios a través del gran éxodo. El pueblo de Israel se olvidó, y lo que hace es que empieza a narrar los eventos a partir del verso 13, 14, 15, 16. Habla acerca del mar, la nube de día y el fuego de noche. Habla de la peña en el desierto. Pero el verso 17 dice: pero aún así volvieron a pecar, rebelándose contra él. Y es que la mente, este dicho dice, la mente es frágil, ¿no? Y parece que en ello se ilustra bastante bien, porque habiendo visto las 10 plagas en Egipto, habiendo visto la división del mar en dos, habiendo pasado en seco, habiendo visto la nube en el día y el fuego en la noche, y habiendo tenido agua brotando de una roca, dice que se olvidaron y renegaron contra Dios. Y quiero leer el verso que narra este evento. Veamos. Y es el evento acerca de la nube de codornices, o de la cantidad de codornices que Dios envió al pueblo de Israel. Y aparecen 2 versículos, si usted quiere anotarlos. Está en Éxodo capítulo 16, desde los versos 11 y 13, pero está un poco más explicado en Números, desde los versos 4 al 34. Y lo que dice es lo siguiente. En el verso 4 dice: ¿quién nos dará carne para comer? En Egipto comíamos pescado, pepinos, melones, y empiezan a narrar qué es lo que comían en Egipto. Estoy resaltando versos puntuales para no leer todos los versos de Números. Empezaron a quejarse. En el verso 19 y 20, yo lo tengo resaltado, dice: no comeréis, la respuesta de Dios, carne un solo día, sino hasta que os salga por las narices y la aborrezcan. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó la cantidad inmensa de codornices, dicen en los versos 31 y 32, que cubrían el suelo por kilómetros y que tenían hasta 1 metro de altura de carne. Y en el verso 33 y 34 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que masticasen, cuando la ira de Jehová se encendió contra su pueblo y muchos murieron. Dios hirió al pueblo con una gran plaga. Por eso el lugar se llama Kibrot Hatabá, que significa las tumbas del deseo. ¡Wow! Este es el evento. Este es el evento que narra cómo el corazón de una persona, cómo la mente frágil, el corazón necio, el corazón terco, obstinado, dan como resultado que una gracia, que la bondad que Dios va mostrando puede volverse en contra nuestra. Y no es porque Dios sea un Dios vengativo, rencoroso, no, porque parte del caminar de todo ser humano es entender que hay una justicia divina que nos gobierna, que nosotros no podemos andar por la vida haciendo lo que se nos pegue la regalada gana sin obtener consecuencias. Y definitivamente hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas, consecuencias favorables y desfavorables. Evidentemente, parte de esas consecuencias que sufre el ser humano, de esas consecuencias desfavorables, es por cómo se comporta su corazón. Porque las malas decisiones, los pensamientos, todas esas palabras equivocadas que salen de nosotros,
tienen que estar guiados por una motivación o un corazón incorrecto, con intenciones incorrectas. Entonces, los versos 19 y 20 dice: Dios les dio maná y aún así dudaron. Les dio codornices, pero se convirtió en su juicio. Pero entonces, en el verso 22 creo que es el verso central. Yo he resaltado eso porque dice el verso 22: por cuanto no le habían creído y no habían confiado en su salvación. ¿Saben qué? Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto para salvarlos. Lo demás que pasó, el que las sandalias no se desgastaran en el desierto, que tuvieran agua, provisión, comida, todas estas cosas milagrosas fueron extras, agregados, adicional, porque la libertad era lo primero que ellos necesitaban. Eran esclavos en Egipto. Pero se olvidaron que era lo esencial. Se olvidaron lo importante. No habían confiado en la salvación que ya les había otorgado, que era quizás lo mejor que pudieron haber obtenido de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó en ese tiempo y qué sigue pasando hasta ahora? Dios no solo ve lo que pedimos, porque por ahí podrían decir: está mal pedir demasiado, y no es así. Vemos innumerables ejemplos en la Biblia donde hombres de Dios, mujeres de Dios, profetas de Dios, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, que le piden a Dios. ¿No fue Abraham incluso aquel que le pidió que perdonara a todo un pueblo a quien ya había llevado juicio, y que Dios se lo otorgó? Bueno, salvando a su sobrino Lot. No fue Elías, no fue Eliseo, aquellos que pidieron a Dios cada uno respectivamente que detuviera la lluvia, y el otro que hiciera milagros en medio del pueblo de Israel. No fueron muchos hombres de Dios y profetas de Dios que pidieron a Dios y Dios respondió. Y es que el asunto no es pedir. El asunto no es que tú vayas y te pongas delante de Dios y pidan, ya dice la Biblia claramente, no, sino que piden mal. Piden mal. A veces dice que hasta para su propio beneficio. Y eso que tampoco esto pues está mal. Lo que el verso exactamente, o lo que la Biblia trata de enseñarnos, es la actitud. Y lo vemos desde Caín y Abel. La actitud con la que nos acercamos a Dios básicamente va a definir todo. Porque si pensamos que Dios es una maquinita de deseos y que nos puede dar lo que nos encapriche, ya estamos mal. Dios no es una maquinita de deseos. Dios no es una lámpara que tú frotas y que te van a venir a cumplir los deseos. No, porque Dios ya nos otorgó la salvación. Lo que viene de más es lo agregado que nos da Él. Si nos damos cuenta que estas cosas hay que recordarlas, que estas cosas están escritas. Entonces, ¿cómo lo pedimos? Es la fórmula: acercándonos a Dios con el corazón correcto. ¿Ok? Ahora, el hecho de que Dios respondiera no significó que básicamente estuviera diciendo: ok, sí, está bien, te tengo que dar porque me pediste, yo soy tu Dios y tengo que darte. No. Lo que Dios hizo es mostró su justicia. Y las obras del corazón son las que cosechó el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué pasó? Se saciaron de pan, se saciaron de carne, pero se dieron cuenta que la codicia no llega a ningún fin más que la muerte. A eso lleva el codicioso. Ahora, tengo un verso resaltado aquí que está en Mateo 4:4. Y si usted lo puede resaltar, poner en su escritorio, llevar en su celular, compartírselo con alguien el día de hoy, y es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Los poderosos versículos que recita el mismo Jesucristo cuando está enfrentando un tiempo de prueba en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La idea del ser humano, del creyente y del cristiano no es ir por la vida saciándose de los beneficios agregados de Dios. Más, que dice este verso, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es el reino de Dios? Jesús. Más primeramente, lo importante, lo que debe tener el ser humano y lo que no puede perder y lo que siempre es pedir, perdón y salvación. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es amor, gozo, paz. Amén. Y Jesús está representado en esto. Amado hermano, usted y yo hemos recibido la salvación. Éramos esclavos de una vida de pecado. Nuestra vida estuviera sumergida en lo profundo, en ese lodazal de inmundicia, de pecado, de perdición, pero Dios nos sacó, nos levantó y nos sacó de ahí, nos lavó, limpió nuestras heridas y nos vistió de ropas nuevas. Y hay que estar muy agradecidos con eso. Lo demás que va viniendo en nuestra vida es porque Dios es un Padre bueno, bondadoso y justo, y nos da lo poco o lo mucho que podemos disfrutar en el día. Amén. Como tratamos de enseñar a nuestros hijos, que si un día hay que comer algo, hay que dar gracias a Dios, aunque nos parezca poco, y que si un día vemos en la mesa abundancia, que demos gracias a Dios por esa abundancia. Amén. Entonces no olvidemos, Jesús es lo más importante. Los demás son añadiduras. No olvidemos esto. Y no olvidemos enseñar esto a las futuras generaciones. Si hay algo que uno puede recordar toda la vida, desde el día en el que él conoció a Jesucristo hasta el día que entrega este cuerpo, es que Dios siempre ha sido justo. ¿Ven? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por estos preciosos versículos, Señor. Por estos salmos que ilustran, Señor Dios mío, tu gracia, benevolencia, tu justicia, Señor. Y te pedimos que puedas ayudarnos a recordarlo a donde vayamos, a nuestro trabajo, al colegio, a la casa, a la universidad, con la familia, Señor. Permítenos, Señor, recordarlo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una preciosa y un excelente fin de semana. No olvide, vaya a la casa de Dios. No olvide, honre a Dios con todo, en toda su vida, en todo su corazón, con todos sus pensamientos, sus palabras. Hónrelo. Y ya nos encontraremos en otro momento, si Dios así lo quiere, claro está. Hasta pronto, queridos hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.